Padre bendito, gracias Señor por darnos la vida, por darnos tantos favores, tantas misericordias, tantas bendiciones. El apóstol Pablo dice: les pido por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Señor, que podamos hacer memoria de sus bendiciones, de sus beneficios, de sus misericordias, y que eso produzca en nosotros un estilo de vida muy diferente, que seamos completamente distintos, Señor, a lo que el mundo dicta que es bueno, que es correcto. Gracias, Señor, por haber traído a estas damas, a estos caballeros, a los niños, a los jóvenes aquí a tu casa. Toda la honra y la gloria sea para ti. Señor, háblanos, instrúyenos, danos un corazón sensible, un oído dócil. Ayúdanos a hacer ese terreno fértil, Señor, donde su palabra puede encontrar un lugar para crecer, Señor, y que podamos ser transformados por medio de su palabra. Es algo que te ruego, no solo te pido, Señor, te lo suplico, porque en realidad esa transformación no es solamente algo que es necesario o importante, es indispensable, es una muestra de la gracia que hemos recibido salvadora. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, puede tomar su Biblia en el libro de Juan. Estamos en esta... ¿Puede sentarse, hermanos? Sí, por favor. Gracias. Esta serie se llama Una sola pasión, una sola pasión. Y claramente esa pasión única nuestra debe ser Jesucristo. Ojalá que seamos una iglesia cristocéntrica. Usted puede encontrar en las cartas de Pablo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que muy a menudo y en realidad el tema más importante de la palabra escrita es la palabra viva. La palabra escrita hace referencia a Jesús, el Logos, el Verbo de Dios, hecho hombre, la palabra viva. Vimos la semana, creo, pasada, el propósito del libro de Juan. Es curioso que aunque el sustantivo fe no aparece en el Evangelio de Juan, el verbo creer como tal aparece 98 veces. Juan nos dice de manera específica que su libro es evangelístico. Él quiere que creamos y los que ya creemos que sigamos creyendo. Juan capítulo 20, versículo 30, la palabra de Dios, el autor de este libro humano, es decir, el apóstol Juan, nos dice claramente, explícitamente, cuál es su propósito al escribir este libro. Dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El propósito de la carta es que creamos que Jesús es el Cristo, es decir, que el personaje histórico, Jesús, es el ungido, el Mesías, el prometido de Dios, el Hijo de Dios. Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la única esperanza para el mundo, creer en el único Hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Ahora ya vimos en la primera lección la divinidad del Verbo de Dios. Versículos 1 y 2 de Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio se refiere a una eternidad atemporal, o sea, antes de que empezara nuestro tiempo, antes de la creación. En la eternidad pasada ya el Hijo de Dios cohabitaba cara a cara con Dios y Él era Dios. Ahora es una forma de decirlo porque Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Ya de plano,
empieza dándonos idea de que Jesús no es solamente 100% hombre, sino que es 100% Dios. La segunda enseñanza fue sobre su obra antes de la encarnación, versículos 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús, en Cristo, en el Verbo está la vida y está la luz. Y dijimos que la palabra vida ahí es la palabra zoe, para referirse a todo tipo de vida espiritual, la vida de mi familia, la vida de mi matrimonio, la vida espiritual, el zoe o la zoe, no el bios, solamente vida física, solamente vida vegetativa. Y hoy vamos a hablar acerca del precursor del verbo, versículos 6 al 8. Dice Juan 1, 6 al 8. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿A qué le suena esa frase? Este vino por testimonio. Qué vergüencilla, ¿verdad? Este vino por testimonio. Otras versiones dicen, este vino como testigo. Y luego dice, para que diese testimonio de la luz. Esta figura se llama un pleonasmo, que en nuestro contexto decimos una redundancia. Es como cuando una persona dice, fulanito salió para afuera. Usted dice, no se dice así, no se dice salió para afuera, no se dice entró para adentro. Usted nada más dice, fulanito salió. Pero cuando la Biblia repite algo, no lo hace con sentido. Juan vino por testimonio, este vino como un testigo para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Seguramente usted se ha preguntado qué pasó entre el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? Ese, ya lo tengo. Y el primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿qué pasó en ese tiempo? A ese periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, y también se le conocen como los 400 años de silencio o el silencio de Dios. Es decir, entre Malaquías y Mateo hubo 4 siglos donde Dios calló. Ahora imagínese ser el hombre usado por Dios para romper ese silencio. ¿Sería alguien singular? ¿Sería alguien especial? ¿Sería alguien prominente para Dios? Y algo sucedió similar en el tiempo de Samuel, que estábamos leyendo ahora. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice que el pecado se había multiplicado, y a causa de tanto pecado ya Dios no daba palabra con frecuencia. Dios estaba callado. Dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hoy ya cayó la lluvia, ¿cierto? Pero ha escuchado que Atillo está peleado con el AIA y que van y les hacen un burumbum y todo este asunto. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el agua ha faltado mucho. Aquí en Cartago hay un cantón que se llama el Distrito del Agua, ¿verdad? Aquí ¿cómo es? En La Unión. Y también ha faltado el agua en el Distrito del Agua, y la gente está bravísima. Y es incomodísimo estar sin agua. Usted no puede recibir gente, le cuesta a uno bañarse. Seamos francos, hermanos, ¿quiénes hoy sí se bañaron? Dígame si se bañó hoy. ¿Vio? Nadie se bañó. Pero es feo, es incómodo que falte el agua. Pero dice la Biblia que en este tiempo lo que escaseaba era la palabra de Dios. Y dice ahí 1 Samuel 3:1, no había visión con frecuencia.
Debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y por la corrupción también del sacerdocio, no había visión con frecuencia. Pero la Biblia dice que Dios interrumpe ese silencio con la aparición de un hombre llamado Juan, que se le titula el Bautista. El versículo 6 de Juan 1 hablará de Juan, pero ahí se refiere a Juan el Bautista, no a Juan el que escribió el Evangelio, no a Juan el Evangelista. Juan el Bautista fue enviado por parte de Dios como precursor de Jesús. Ahora, volvamos al versículo 6. Hermanos, ojalá que usted, no sé, hay un flan de coco, a mí me gusta ese flan muchísimo, de un lugar que se llama Safrán. Una vez lo probé y la primera cucharada fue tan increíble que yo dije, no me puedo comer este flan así a lo loco. Yo voy a ir así como le zafo una filminita y me la como y la saboreo. Y le zafo otra filminita y ya cuando usted va llegando al final las filminas son más delgadas. Y yo estaba haciendo esto, este versículo me pareció tan delicioso. Un hombre enviado de Dios. Un acontecimiento concreto en medio de una larga oscuridad. Un hombre es enviado por Dios. Un hombre es comisionado por Dios. Un hombre dispuesto, preparado por Dios para romper ese periodo de silencio, ese periodo de oscuridad. Cuando dice de Dios, es desde el lado de Dios, comisionado por Dios, un hombre con un propósito. Ahora le voy a decir una cosa. Generalmente pensamos, Pablo era un hombre con un propósito, ¿cierto? Era un hombre, un perseguidor de la iglesia. Dios lo rescata camino a Damasco y entonces Dios tiene un gran propósito para él, ¿cierto? Pedro tiene un propósito. Juan tiene un propósito, ¿cierto? No dudamos eso. Pero cuando usted dice, a ver, Dios tiene un propósito para Melissa Morazán. Bueno, no estoy tan segura. Yo le voy a ser honesto. Yo cuando he pensado, Dios tiene un propósito para Isaac Rivera. Pues sí, pero no igual que el propósito de Juan el Bautista. Entonces, incluso hay otras voces, a mí hay personas que se han sentado para hablarme y decirme esto mismo, decirme, vea, Dios tenía un propósito con esos personajes del Nuevo Testamento, pero ya no es igual con nosotros, ya no es igual. Hermanos, yo quiero pedirle que usted desactive esa voz y que usted entienda que como Dios tenía un propósito para Juan, tiene un propósito para usted. Tiene un propósito para usted. ¿Qué es un propósito? Una persona con ideales y objetivos divinos. Una persona que sabe que hay algo en su alma, un chip, un dispositivo, algo con lo que Dios lo creó y que tiene que llevarlo a cabo. Porque para eso fue formado. Algo que trasciende a la persona. Un llamado. Ahora, tenía miedo de usar la palabra llamado porque ahí generalmente la gente va a decir, bueno, usted tiene un llamado porque Dios le pidió ser pastor. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y generalmente la gente le encaja ese versículo a los pastores y obreros. Pero ese versículo usted sabe que no habla de ese tipo de llamamiento. Ese versículo habla del llamamiento a la salvación. Entonces los llamados y escogidos son las personas salvas. Son personas con las que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un propósito con ellos. Una persona con una postal, digámoslo así, con una impresión en el alma, en el ser. Usted lee casi todos los objetos, dicen Made in China. Yo un día le dije a mi esposa, me sentí tan orgulloso, compré algo que no decía Made in China. Decía RPC y digo yo, y qué chiva, esto seguro viene de la República Checa o algo así. Entonces me voy a Google y busco, ¿qué significa RPC? República Popular de China. No puede ser, todo es de China. Es decir, y no es solamente algo que usted pueda decir, esto es, yo soy hecho en el cielo. Made in cielo.
No, yo soy hecho para. No solo soy hecho en el cielo, o usted no solo es hecho en el cielo, o no, todas las cosas, dice, por Él fueron creadas. Decía antes, lo leímos, ¿cierto? Dios no hace nada sin propósito, Él hace todo con propósito. Y usted fue hecho con un propósito. No solo su propósito y su obra, en el caso de Juan, fue determinada por Dios, sino también su nombre mismo. Acerca de la imposición de su nombre, podemos ver, por ejemplo, Lucas 1:13. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, había una familia lindísima, súper justo los dos, una familia ejemplar, una familia modelo, preciosa familia, Elizabeth y Zacarías, pero dos personas ya de edad avanzada y Dios no había querido darle hijos, hasta que un día el ángel de Jehová se le aparece a Zacarías y le dice, no temas, Lucas 1:13, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, téngalo en mente, Zacarías, perdón, esto va a pasar. Y usted tiene que recordar, cuando su esposa ya está embarazada y cuando la gestación avanza y todo eso, usted no le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ustedes le tienen que poner Juan. ¿Cuántos Juan habrán en el mundo? Yo creo que es uno de los nombres que más abunda. ¿Por qué? Porque es un nombre lindo. El significado es el lindo. Dios lo escogió para este hombre. Vamos allá a Lucas 1:59. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Los hombres sí somos, ¿verdad? El chiquito tiene que tener nuestro nombre. Yo le dije, amor, si tenemos una chiquita le ponemos Sara, y si tenemos un chiquito le ponemos Isaac. Vea qué descomplicado que soy yo. Tenemos una chiquita, Sara. Un chiquito, Isaac. Noel no, pero Isaac sí, ¿verdad? Entonces le vamos a poner este nombre. Dice ahí, al 8º día, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Versículo 60, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque Juan había quedado mudo debido a la incredulidad de que iba a tener un bebé. Le preguntaron a Juan por señas cómo querían llamarle, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Juan significa lleno de gracia de Dios, un don de Dios. Ese nombre no fue tampoco elección familiar o impuesto por sus padres, sino que Dios había determinado un propósito para él y había determinado un nombre para él. Hermanos, nosotros nos acostumbramos a vivir como que si, no sé, o sea, nos acostumbramos a decir estoy vivo y ya. O sea, Dios permitió providencialmente que sus tatarabuelos se conocieran y que sus abuelos se conocieran y que un día sus papás se conocieran. Y independientemente de la forma que usted nació, Dios permitió que usted naciera, y usted también tiene un propósito. Usted también tiene un propósito por el Señor. Yo tengo un propósito. Y el propósito de Dios para sus hijos es prácticamente el mismo. Y ya vamos a ver cuál fue el propósito que Dios tenía para Juan. Y ese es el propósito que Dios tiene para usted. Eclesiastés 3:11 dice la palabra del Señor. Eclesiastés 3:11. Vaya ahí, después de Proverbios está Eclesiastés. Dice así la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto en eternidad en el corazón de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos nosotros. El predicador o Salomón entendió que el hombre tiene una conciencia y un anhelo por lo eterno, y que Dios ha puesto esto en el corazón de ellos. Es una impresión, una marca, un sello.
Las vastas investigaciones del predicador no han encontrado nada en el ámbito terrenal finito que pueda satisfacer el corazón humano de forma intelectual o práctica. Esto es lo más cerca que llega a la máxima de Agustín de Hipona: nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que puedan encontrar paz en ti. Los hombres fueron hechos para Dios. Y el ser humano no encuentra gozo verdadero o paz verdadera o sentido verdadero hasta que está en Dios, hasta que encuentra su paz en Dios. Entonces usted tiene que encontrar ese propósito a toda contraviento y marea, por decirlo así. Salomón buscó su propósito, dice el capítulo anterior. Bueno, desde el capítulo Eclesiastés 1:18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento añade dolor. Entonces hay gente que intenta buscar el sentido de la vida en el conocimiento, en la sabiduría, y Salomón dice: ya yo lo intenté y no lo intenten ustedes. Es decir, hay que estudiar, hay que ir al cole, hay que ir a la universidad, está bien, pero en eso no está el sentido. Ese no es el propósito, ese no es el sentido de la vida. Luego en el capítulo 2, dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Es decir, se contrató bufones, porque Salomón era un rey multimillonario, tenía toda la plata que él quería para hacer lo que él quisiera. Hizo esto y dice: la risa no sirve. Propuse en mi corazón, versículo 3, agasajar mi carne con vino. Ok, vamos a probar con el vino, vamos a probar con las bebidas fuertes, con las bebidas embriagantes. Y no funcionó. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Es decir, en la construcción, yo me voy a hacer una casota, voy a hacerme jardines, voy a hacer cascadas, y todo eso me va a dar sentido, me va a dar propósito. Planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, versículo 6, para regar de ellos los bosques donde crecían los robles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Me hice un coro gigantesco, a ver si en la música estaba el sentido. Versículo 9, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Usted lo puede leer en su casa, pero el versículo 17 dice: usted podría decir que el versículo 17 dice: bueno, y entonces fue un hombre feliz, entonces fue un hombre dichoso, entonces fue un hombre pleno, entonces fue el hombre más feliz y dichoso y bienaventurado del mundo. Pero el versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por otro lado, tenemos a Juan vestido de piel de cabras, comiendo langostas. Cuando yo vivía en Pérez Celedón, había una temporada donde el templo se llenaba de langostas. Una vez yo me acuerdo que el pastor estaba predicando y venía una langosta, un saltamonte gigantesco, así venía directo donde el pastor, y se le hizo una cara así de terror, porque odiaba las langostas. Juan hubiera hecho: Juas, agarra esa langostota, y le hubiera pegado un mordisco, porque eso era lo que él comía. Era una persona austera. Fue una persona que solo vivió 33 añitos, porque un día Juan le dijo a un rey que estaba juntado y que estaba mal estar juntado. Y además estaba mal porque la mujer con la que estaba juntado era la esposa de su hermano. Entonces la mujer se dio cuenta,
La hija de esa mujer bailó muy bonito, le gustó mucho a Herodes y Herodes dijo, ¿qué pide? Entonces esa mujer le dijo, pida la cabeza de Juan en un plato. Jovencito, murió este hombre que fue enviado por Dios con un propósito. Entonces, hermanos, como dice el dicho, como dice el versículo, no solo de pan vivirá el hombre. Eso sí lo escuchan, ¿verdad? Yo podría decir, no solo para el pan vivirá el hombre. No solo para el pan. Mateo 6, usted debería sabérselo casi de memoria. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Usted recuerde que Dios cuida de las aves y les da comida, que Dios viste a los lirios del campo y que la Biblia dice que si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, estas cosas, es decir, comida, bebida y vestidos, serán añadidas, pero ese no es el propósito para su vida. Ese no es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es esa comisión, ese propósito que Dios le dio a este hombre especial, a Juan? Versículo 7, este vino por testimonio. Este vino como un testigo para que diese testimonio de la luz. Dígame una cosa, ¿es diferente el propósito de Dios para usted? Viendo esto, es el mismo propósito de Dios para nosotros. Él quiere que usted dé testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Creyesen en quién? En Cristo, por supuesto. Esta palabra martureo, de testimonio, tiene que ver con simplemente decir lo que usted vio y lo que usted oyó. Un testigo es una persona que dice, mira, yo estaba ahí en la esquina y una persona se tiró para cruzar la calle y venía un carro así, verde, y atropelló a esta persona. ¿Usted está seguro que eso fue lo que pasó? Sí, yo estoy segurísimo, eso fue lo que pasó. Yo doy testimonio de que eso fue así tal cual. Entonces, este es el propósito del ministerio del Bautista, para dar testimonio, hacer más claro. Y ese testimonio era el testimonio de la luz. Con respecto de la luz, él tenía que dar testimonio, aquella luz verdadera que es Jesucristo. La luz estaba resplandeciendo y los hombres ciegos no la veían. Vea lo que dice Juan 1:26, por favor, Juan 1:26. Dice ahí, Juan le respondió diciendo, yo os bautizo con agua, mas, es decir, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan era solo 6 meses mayor que Jesús. Quiere decir que en el momento que Juan estaba predicando, Jesús andaba ya por ahí en la escena. Y él dice, en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Ahí anda la luz del mundo, el creador de todo el universo, y ustedes no lo conocen, no lo pueden percibir, no lo pueden ver. Tenemos que mostrarles a la gente la luz de Jesucristo. Pero la Biblia dice que Satanás ha cegado los ojos de nuestro entendimiento, 2 Corintios 4:4. No vamos a buscarlo. Pero Juan entendía cuál era su propósito, y su propósito era tener los ojos abiertos primero que nada. Hermanos, les voy a decir una cosa que cierre nuestros ojos. Busque Mateo 6:22, por favor. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad que sí? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Generalmente este versículo se usa para lecciones de pureza moral y pureza visual, lecciones que tienen que ver con pornografía y todo eso. Mateo 6:22. Pero del versículo 19 al 21 es el contexto inmediato, donde dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Y luego dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y luego el contexto posterior, versículo 24, también habla del dinero. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces le voy a decir qué es lo que ciega el corazón de la gente. Es el afán de tener plata. Es la codicia, es el querer vivir para tener, no vivir para Cristo, vivir para tener, usar esta corta vida que se nos da para tener, y eso ciega los ojos, eso ennublece la visión, eso no nos hace ver la luz verdadera. No está mal que tengamos, no es pecado. Pero no es pecado si ese no es su propósito. Los hombres que la Biblia menciona que tenían no eran su propósito. El propósito de Job no era tener plata. Mi papá siempre me decía: no es malo tener plata, lo malo es que la plata lo tenga uno. No es malo tener plata, Isaac, lo malo es que la plata lo tenga usted. Porque si yo hipoteco mi vida para seguir mis deseos, y entonces me comprometo por quién sabe cuánto tiempo para tener algo, y eso me prohíbe hacer cualquier otra cosa por Dios, por mi prójimo, por la obra del Señor, entonces yo no estoy viviendo para Dios. Yo tengo que esperar que Dios me dé las cosas, pero eso ciega los ojos. La obra de Juan el Bautista estuvo deliberadamente enfocada en llevar a las personas a la fe en Jesús el Mesías. Ahora, voy a decir algo un poco raro, pero yo creo que es así. Lo conocemos a Juan como el Bautista, ¿verdad que sí? Pero en el Evangelio las referencias a su bautismo son incidentales, es decir, secundarias. O sea, la Biblia no dice: hubo un hombre que nació para bautizar. No dice eso. Dice que Dios envió un hombre con un propósito: dar testimonio. Dar testimonio. Hay una referencia repetida hacia su testimonio. No dice que fue enviado por Dios para bautizar. Vea qué interesante que los más grandes hombres de la Biblia no se dedicaban a bautizar. Vea, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Yo no me he dedicado a bautizar. Bueno, también dice versículo 16: bauticé a la familia de Estéfanas. Suponiendo que la familia de Estéfanas tuviera 10 personas, ¿a cuántas personas en total bautizó Pablo? Hermanos, ¿están aquí conmigo? No está muerta, solo duerme, dijo Jesús. Yo sé, el clima está así como para: ay, qué rico echarse un sueñito. Ok, 12 personas, a lo máximo 12 personas. Vea lo que dice Juan capítulo 4. Volvamos ahí a Juan capítulo 4, versículo 2. Dice: aunque Jesús no bautizaba. Qué interesante, porque Dios nos pidió bautizar, pero Él no bautizaba. Porque Jesús sabía cuál era su propósito primordial y tenía otras personas para que bautizaran. Ahí dice que los que bautizaban eran los discípulos. Y Pablo siguió su ejemplo. Él dijo: es que bautizar no es mi misión. Es decir, qué fácil es hacer como decir lo final, ya después de todo el proceso. No, mi trabajo es lo duro. Lo duro es hacer un discípulo, discipularlo,
instruirlo en el camino del Señor y ya que después pase por las aguas, esa es la parte más fácil y eso lo puede hacer cualquiera persona, casi. Es decir, si aquí comisionamos a don Isidro para que bautice, o yo le digo, Michael, vea, lo vamos a como iglesia a autorizar a usted para que usted bautice. La verdad es que el agua aquí se pone frísima. Es decir, yo siento que Dios me llamó a mí a predicar y usted va a bautizar. Él podría hacerlo perfectamente. O sea, no hay ninguna cosa que le impide bautizar a alguna persona. O sea, Pablo y Jesús entendían cuál era su propósito. Y yo creo que también Juan el Bautista le pusieron el apodo equivocado para mí. Simplemente, el apodo correcto para Juan era Juan el Testigo Fiel. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted dice, quiero hablarle a esta persona? Quiero hablarle, aquí lo tengo a la par de la fila de Levi's y aquí mínimo tengo 1 hora y media, casi lo disipulo. Porque en esa fila usted dice, aquí, sí, pero es que qué vergüenza, es que todo el mundo me va a escuchar. Ay no, qué pena, qué pena. Dicen que un hombre iba así en un bus, con esta inquietud de hablarle al hombre que traía a la par y todo el rato con esta inquietud, pero decía, qué vergüenza, qué pena hablarle de Jesús. Y el hombre se bajó del bus y en lo que cruzó la calle lo atropelló un carro. Y él decía, yo era la esperanza o el instrumento que Dios quería usar, pero yo no hablé, yo no dije nada, me dio pena, me dio vergüenza, me dio de todo, pero no me dio valor, ánimo de nuevo para hablarle a esa persona. Qué duro, ¿verdad? Que hayan vecinos nuestros que se van a morir sin Cristo, teniendo de vecino a un cristiano. No está bien. Es decir, como dijo alguien, algunos vamos de misioneros y cruzamos el mar para ir de misioneros. Otros, todos somos misioneros, solo que otros solo tienen que cruzar la calle. Pasar la callecita nuestra, estos, no sé qué, 15 metros para ir donde el vecino del frente y hablarle de Jesucristo. El asunto del testimonio es una cosa seria, estableciendo la verdad y dando lugar a la fe. Aún así el testimonio hace más, compromete a un hombre. Si me pongo de pie en el banquillo de los testigos y testifico que tal y tal es la verdad del asunto, ya yo no soy neutral. No es como que me pregunte a mí, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con el carro verde y con la persona que cruzó? Para mí los dos tienen la culpa. No, o sea, si a usted lo llaman como testigo es para que usted diga y generalmente usted toma una posición. Usted dice, no, es que la verdad ese conductor era súper imprudente y venía muchísimo más rápido de la cuenta y se brincó el semáforo en rojo. No hay nada que hacer, tiene que hacerse responsable. ¿Me doy a entender? Dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Posiblemente esto fue dirigido hacia la secta que sobrevivió a Juan y perpetuó sus enseñanzas, pero no tenía el conocimiento de la terminación de la obra de Cristo. O sea, un grupo que siguió sosteniendo toda la enseñanza de Juan el Bautista y solo tenían el bautismo de Juan, que era un bautismo por arrepentimiento. No tenían un conocimiento completo de todo el evangelio. Juan fue una persona tan prominente en Israel que la gente de verdad lo amaba y lo seguía y escuchaba su voz y hacía lo que Juan decía porque ese mensaje los guiaba a Cristo, pero Juan tuvo la oportunidad de haber dicho, sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el profeta Elías, sí, yo soy un gran profeta y hacerse más famoso. Pero cuando usted es un mensajero de Cristo, tiene que pasar la gloria intacta a Dios. Si alguien le dice a usted algo bueno por lo que usted es o por lo que usted hace, usted no debería decir, sí, ¿verdad? Qué bueno que soy yo. Qué buen matrimonio que tengo. Qué chiquillos estos más buenos que me salieron.
Usted debería darle la gloria a Dios. Vea lo que es el testimonio de Juan, Juan 1:19. Seguro su Biblia tiene ese título, el testimonio de Juan, ¿cierto? ¿Sí o no? Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. O sea, Juan estaba acostumbrado a que la gente le dijera que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el ungido, que él era el prometido. Usted sabe que alguien lo pare a usted en la calle y que le diga: ¿ah, en serio, usted es Henry Cavill, el actor? Y usted llega a la casa diciendo: mami, vieras, me confundieron con un actor guapísimo. Y usted se la cree. Oiga, usted fue el que hizo Batman. Y usted dice: ¿será? O sea, por las facciones, qué sé yo, o sea, por la masculinidad, qué sé yo. Es decir, no es a cualquiera que llegan y le preguntan: ¿usted es el Mesías? Imagínese el tipo de vida que llevaba Juan para que le preguntaran: ¿usted es el Mesías? Juan entendía por quién él fue hecho y para qué fue hecho. Él entendía eso. Él entendía eso. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? O sea, reencarnó Elías y ahora está aquí con nosotros. ¿Es usted el Elías prometido de Malaquías? Y él dijo: no, no soy yo. Yo soy solo Juan, el hijo de Elizabeth y Zacarías. Solo Juan, nada más. Yo no soy nada importante. Yo solo vine a dar testimonio de Cristo. Y le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Qué humildad, ¿verdad? Humilde, un hombre sencillo. Ojalá podamos ser ese tipo de hombre nosotros. Si Juan hubiera tratado de atraer la atención de los demás hacia sí mismo, él hubiera tenido la capacidad de hacerlo, pero él no lo hizo. Él hubiera sido infiel a la tarea que le había sido encomendada. Él señalaba a los demás hacia Jesús y no hacia él mismo. La misión de Juan fue preparar al Señor un pueblo dispuesto, espiritualmente hablando, llamándolo al arrepentimiento y reconduciéndolo al camino de Dios. Busque por favor Lucas 1:17 y después doy las aplicaciones de este mensaje. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ese era el propósito de él: hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Qué bien ese propósito de Juan. Escúcheme, hermano, ya dije algo, ¿me escuchó? Ese es el propósito de Dios para usted. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Que usted sea un testimonio, que usted dé testimonio, que usted hable de la luz, que usted dirija a la gente hacia Cristo. Ese es el propósito de Dios para usted. No es que yo no puedo, a mí me da demasiado miedo, a mí me da demasiado temor, a mí me da demasiada cosa y yo no puedo. ¿Cómo Dios le va a pedir algo a usted que usted no va a poder hacer? Dios le va a pedir algo que usted pueda hacer. ¿Qué es el propósito de Dios? Que los rebeldes sean vueltos a la prudencia de los justos. Dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Usted le pregunta ahora a los chicos:
¿Qué quiere ser usted? TikToker. ¿Qué quiere ser usted? YouTuber. ¿Qué quiere ser usted? Futbolista. Hermanos, no seamos francos, esa es la pura verdad. ¿A qué edad descubriría Juan cuál era su propósito? Ahora, eso como la Biblia no lo dice, eso pudo haber sido a cualquier edad. A los 9 años, a los 5 años, a los 15 años. Pero él sabía que había nacido con un propósito. Usted no va a poder hacer ese propósito si usted no sabe cuál es su propósito. Usted tiene que orarle a Dios, y ya le dije, el propósito de Dios para sus hijos es el mismo: que vayan, hagan discípulos, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que los discipulen. Que los discipulen. Ese es el propósito de Dios. Yo me imagino a Juan poseído por esa idea. O sea, Dios me puso a mí para hacer esto. Esta es mi misión de vida. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que, en serio, hermanos, no sé. Usted sabe, yo ahora andaba saludando a la gente cuando estábamos saludando, y vi a 3 personas abriendo Instagram aquí en la iglesia. En los saludos, 3 personas abriendo Instagram. ¿Casualidad o no? Ahora estamos como zombies. Como zombies. Por el teléfono, por el tele, por la pantalla, por el internet, por el PlayStation. Estamos como zombies. Y yo veo a los muchachos que caminan como así. Ya hay youtubers que tienen una franja aquí en la cabeza por andar esta, ¿cómo se llama? Los audífonos estos. Un youtuber rasurándose ahí en vivo y tiene la franja que le ha hecho ese chunche. Y la gente no sabe qué Dios espera de ella. Los muchachos no saben. ¿Será que a los 33 años se da cuenta que Dios quiere que vaya a trabajar? Yo no sé, mi misión de vida es vivir aquí a la par de mis papás y estar ahí cuidándolos, despertarme a las 11:30 y algún día, tal vez cuando tenga 55, Dios me llame a trabajar. Sí, Dios mío, o sea, ¿en qué sociedad vivimos? Y ya había un chico, posiblemente con 12 años, Juan el Bautista, instruido por Elizabeth, que seguro ya para ese momento era una abuelita, y su papá un viejito, que le dijeron: Juan, usted nació para esto. Y que pudo llevar a cabo su misión durante solamente, quién sabe, tal vez 15 años. O sea, poniendo que él empezó a predicar la palabra a los 15 años, fueron 18 años apenas. Nosotros presumimos que vamos a tener mucha vida para llevar el propósito de Dios, pero a sus mejores hombres Dios se los llevó jovencitos. Esteban, Juan, Jesús, etcétera. Personas que se murieron sumamente jóvenes. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Haga suyo ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para usted y tiene un propósito para sus hijos. Dios tiene un propósito para Andrés Felipe. Dios tiene un propósito para Aurora. Dios tiene un propósito para Emma, para José Daniel. Dios tiene un propósito para los hijos de doña Bemberly, para Yana, para Miri. Dios tiene un propósito para cada uno de los chicos pequeñitos. Él tiene un propósito, pero el papá tiene que saber cuál es ese propósito. A veces los papás dicen: sí, el propósito es que sea basquetbolista, que sea futbolista. Hay propósitos más grandes que eso. El mundo se pierde sin Cristo. La mies es mucha, los obreros pocos. El propósito es dar testimonio.
Jehová cumplirá su propósito en mí, pero es importante que usted comprenda cuál es el propósito, lo persiga, luche y lo lleve a cabo. Hermanos, que nos movamos, que hagamos algo, que digamos, vamos a hacer algo por Jesucristo. Vamos a hacer una diferencia en estos niños, vamos a hacer una diferencia en estos jóvenes. Y usted se da cuenta que es dificilísimo. Pero usted dice: Dios, ayúdame a poder hacer lo correcto, lo que usted me ha pedido hacer. Dios nunca hace nada desprovisto de propósito. Ahora, yo tenía pensado decirles a ustedes, hermanos, yo siento que Dios está pidiendo más de mí. Yo siento que Dios está pidiendo más de mí. Usted dice: obvio, don Isaac, fijo, póngale ganas. ¿En qué nivel o porcentaje está usted llevando a cabo el propósito de Dios? ¿Cuál es su propósito? Pablo dice: si no hay resurrección de entre los muertos, 1 Corintios 15, si no existe la resurrección de entre los muertos, si eso de que Dios puso eternidad en nuestra alma es una farsa, es una falacia, es un engaño barato de los pastores para asustar a la gente, entonces ¿saben qué? Amigos, comamos y bebamos, vivamos para divertirnos, hagámoslo, cometas en toda parranda que sea posible, porque esta vida es lo único que tenemos. Viva para el placer, porque esto es todo. Pero si la Biblia es cierta, y si hay una eternidad, y si hay una resurrección, lo que va a contar no es cuántos títulos usted tenga en la pared, ni el tamaño de su casa, ni el tamaño de su finca, ni la abstracción que tenga su carro, ni el precio que tengan sus vehículos. No es eso lo que va a contar. Dios dice que lo que va a contar es cuántas personas usted le habló de Cristo. Tengo aquí apuntado en mi Biblia, póngase de pie mientras oramos y le leo esto que tengo aquí en mi Biblia. Dice aquí: el éxito responde a una sola pregunta. El éxito aquí en la tierra responde a muchas preguntas. ¿Qué tan inteligente es usted? ¿Qué tan guapo es usted? ¿Qué casa tiene usted? ¿Dónde vive usted? ¿Cuánto viaja usted? Eso es el éxito según el mundo. El éxito responde a una sola pregunta: ¿hiciste discípulos según el modelo bíblico? ¿Cuántos discípulos hiciste según el modelo bíblico? Eso es todo. Y como el ser humano fue hecho para propósitos divinos, no encuentra felicidad a no ser que esté llevando a cabo los propósitos divinos. Yo he visto gente que dice: mira, yo vine a Francia con una gran expectativa, pero las calles huelen a orines, y Venecia huele feo, y tal lugar está lleno de basura, igual, solo que la gente solo pone lo bonito. Y usted dice: ¿cómo va a estar en Francia decepcionado? ¿Cómo van a estar en Italia decepcionado? Hermanos, ¿por qué? Porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer, salvo llevar a cabo el propósito para el cual usted fue hecho. Le hablé la semana pasada de que si una refri es hecha para ser refri, se va a sentir feliz siendo refri, no ropero. ¿Qué tal que usted tiene una licuadora descompuesta y usted la pone ahí a sostener la puerta? Sí, por lo menos no se me va la puerta así de bombazo. Y ahí está la Osterizer sosteniendo la puerta. Y la licuadora está como diciendo: es que yo no fui hecha para sostener puertas. Yo fui hecha para hacer jugos, para hacer, qué sé yo, salsas, para hacer esto y aquello. Ojalá podamos experimentar este verdadero éxito. Y el éxito no tiene nada que ver con cuánta gente recibió a Cristo con usted, porque eso es el papel del Espíritu Santo. Es a cuántas personas usted le habló. Dios dice: usted solo tiene que dar testimonio. El resultado lo da el Espíritu Santo, lo da Dios. Pero usted tiene que hacer su parte
Dios tiene un propósito para usted. Para Juan el Bautista, sí. Para Pablo, sí. Hoy está aquí este muchacho, yo no lo había visto hasta hoy, creo. Dios tiene un propósito para usted. La vez pasada estuvo con nosotros doña Stephanie. Dios tiene un propósito para usted. Doña Marina, Dios tiene un propósito para usted. Ella posteó en su Facebook: mi deseo es que mi familia conozca del Señor Jesús. Lindo deseo. Y ella está no solo deseando eso, yo sé que ella les está hablando. Y a veces que escucha: ay mami, ya, o sea, cuando usted se decide hablar, eso es lo que va a escuchar. Pero usted tiene un deber divino. Usted fue hecho para ser un testigo. Dios tiene un propósito para usted. Cumpla ese propósito, persígalo, luche, y todas las demás cosas, dice la Biblia, van a ser añadidas. Dios se va a encargar de darle trabajo, de darle la plata, de darle la comida, de darle la vestimenta. Dios se va a encargar de todo. Pero esta vida es solo una gota en toda la eternidad. Úsela para el propósito que Dios lo creó. Padre Celestial, Señor, qué lindo escuchar esto, que hubo un hombre enviado por Dios, Señor, mi corazón arde al escuchar eso, pero también arde al pensar que puede ser que una mujer fuera enviada por usted, y que yo tengo a esa mujer viviendo en mi casa. Puede ser Nicole, puede ser Ariana, puede ser Jimena, o las tres independientemente. Yo he escuchado que ser pastor no es el plus, no es que todo el mundo tiene que ser pastor. No, yo no le estoy pidiendo que ellas sean esposas de pastor o misioneras. Yo le pido, Señor, que podamos criarlas de tal manera que independientemente que hagan, sean una luz para Jesús, sean un testimonio, que la gente pueda ver en ellas moldeado la vida de Cristo. Señor, ayúdanos a pensar que usted tiene un propósito para nuestros hijos, tiene un propósito incluso para los que no han nacido todavía, para los que vendrán, tiene un propósito para todos esos chicos que están en las clases. Usted tiene un propósito grande, precioso, pero también usted nos va a usar a nosotros para ese propósito, como usó a Elizabeth, como usó a Zacarías. Señor, por favor, también ayúdanos a creer que tiene un propósito para nosotros, no solo para los más pequeñitos, sino para nosotros. Señor, a veces hemos vivido mucho para nosotros. Que no nos pase como Salomón, que después de probarlo todo dijo: llegué a una conclusión, todo es vanidad y aflicción de espíritu. En cambio, Pablo, que padeció tanto, que luchó tanto, que pasó tanta hambre, que pasó tantas dificultades, dice al final de su vida: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Se escucha en esas palabras triunfo, gozo, beneplácito, complacencia, alegría. Señor, queremos ser ese tipo de personas y no dar por un hecho que tenemos una larga vida, porque usted tiene nuestros días en sus manos, y como puede ser una larga vida, puede ser una vida corta, y que no esperemos a mañana para llevar a cabo el propósito que usted tuvo para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te pido, Señor, que si aquí hay alguien que todavía no le conoce, que entienda que su primer propósito es creer en el Señor Jesucristo, aferrarse a la fe, aferrarse al sacrificio de la cruz, arrepentirse de sus pecados y venir a la cruz con un corazón contrito y humillado, abriéndole a usted la puerta de par en par para que usted sea su Señor
y también su Salvador. Si hay alguien así, Señor, pueda entregarse a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.